Gracias por estar con nosotros. Esto es Frente a Frente, un servidor Guillermo Ahumada. Si usted nos quiere escribir, la dirección estará en pantalla, ahumada@lbimedia.com. Hoy en Frente a Frente vamos a hablar de un tema de salud, de medicina, algo que no todas las personas tienen en conocimiento, conocen o saben qué hacer o cómo detectar los síntomas, qué consecuencias puede tener y a veces se confunde con otras enfermedades. Estamos hablando de la hemofilia. Vamos a hablar de este problema que afecta la sangre, de la coagulación. Hay personas que no se dan cuenta, que no saben que tienen este problema de salud y tampoco saben cómo es el tratamiento, dónde llegar. Para los latinos es muy difícil saber en español dónde lo pueden atender porque no es muy popular. Solamente en los Estados Unidos hay 100 a 120 centros auspiciados por el gobierno con dinero federal para que las personas puedan tener acceso a sus medicamentos, a tratamientos, pero no hay una educación que pueda hablar sobre el tema. Por eso que hoy día vamos a hablar con nuestros invitados. Tenemos una doctora pediatra, Viridiana Cano. Viene de México a hacer una especialización y vamos a conversar con ella y también con Rocío Núñez, ella de la Fundación de Hemofilia para las Personas en Español. Vamos a hablar con la doctora, preguntar, doctora, oficialmente, ¿de qué se trata o qué es la hemofilia? Bueno, la hemofilia es una enfermedad asociada a los genes la mayoría de las veces, que lo que va a condicionar es que las personas tengan mayor facilidad de sangrado o ante una cortadura, una herida, que les cueste más trabajo poder formar la costra o dejar de sangrar. Todo esto se debe principalmente a la falta de dos factores o proteínas que nos ayudan a parar los sangrados. Puede ser el factor 8 en caso de que hablemos de la hemofilia A o factor 9 en caso de que estemos hablando de la hemofilia B. Ok, hay dos tipos entonces de hemofilia, la A y la B. ¿La diferencia entre una y otra, doctora? Prácticamente es el tipo de factor que esté faltando, como ya lo comenté, en la hemofilia A es el factor 8 el que está ausente, en la hemofilia B es el factor 9. Ambos se van a caracterizar por sangrados en las diferentes etapas de la vida, siendo la hemofilia A la que llega a tener eventos de sangrado más severos, pero nada más. Al hablar, doctora, de sangrado, ¿estamos hablando de sangrados externos, internos, de ambos? De ambos, sin embargo, la mayoría o la característica de los sangrados en pacientes con hemofilia son sangrados en las articulaciones, predominantemente en los tobillos, las rodillas, los codos, los hombros, pero si hablamos de recién nacidos pueden llegar a tener sangrados dentro de la cabeza si es que el parto o la manera en la que fue nacido el bebé fue muy traumática para él. Igualmente, en algunas etapas más avanzadas, cuando empiezan a aparecer los dientes, puede haber sangrados dentro de la cavidad oral, en las encías. Eso es terrible porque ¿cuándo la gente se da cuenta que tiene esta enfermedad por sí sola? Bueno, prácticamente son los papás los primeros en darse cuenta al notar que los niños tienen sangrados o que se hacen moretones frecuentemente. Los niños tienen sangrado en forma normal y moretones en forma, digamos, también normal. Bueno, al compararlo con niños que son normales, un pequeño golpe hace que los moretones sean muy grandes, o los niños habitualmente no se moretean tan seguido cuando empiezan a gatear y a los pacientes o los bebés con hemofilia es un sitio frecuente de sangrado la zona de las espinillas. Entonces las mamás cuando ven que a los niños les sangran las narices, le tienen que poner un poquito más de atención, digamos. Así es, cualquier sangrado tiene que prestar atención y buscar atención médica lo más pronto para tratar de saber la causa de la misma. ¿Hay algún examen que tengan que solicitar, pedir o para estar fuera de dudas? Bueno, hay 12 estudios principales, el primero de ellos se llama biometría hemática y nos ayudaría a saber sobre todo las plaquetas, que son una causa principal que nos puede condicionar sangrados, y en segundo término los tiempos de coagulación, que son los que nos van a orientar a pensar en si puede haber falta de alguno de estos factores o de estas proteínas que nos ayudan a coagular. Porque hay personas que pueden llegar hasta adultos sin darse cuenta y en algunos centros médicos o algunos seguros, por no hacerse problemas, no le hacen examen de sangre a los niños ni para verle las plaquetas ni nada, a no ser que presenten un cuadro de enfermedad un poco seria. Así es, bueno, la verdad es que no se hace un screening a toda la población buscando estas enfermedades. No, pero debe ir a, por lo menos si una mamá tiene alguna duda, que el médico lo orientara, ¿no es cierto?, como para poder llegar a esto, porque lo mismo ocurre con el autismo, más o menos, ¿no? O sea, llega un momento que la gente se da cuenta porque la evidencia ya se cae, digamos, de madura.
Rocío, ustedes están para ayudar a la comunidad latina, hispana. Tú tienes en la fundación un cargo importante. Sí. ¿Qué es lo que hacen ustedes para informar o para que la gente tenga acceso a toda esta información que no es muy popular en la gente? Pues precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy, Ahumada, estamos tratando de educar a la gente. Hacemos diferentes eventos para que nuestra población se informe. Les damos a conocer, por ejemplo, llevamos doctores, llevamos especialistas. Ellos nos hablan no solamente de los síntomas, sino de qué manera una persona se puede ayudar a sí misma, cómo puede uno educarse. En los eventos, aparte de que llevamos a gente que tiene el mismo padecimiento, estamos orientándolos acerca de cómo y en dónde buscar la ayuda que ellos necesitan, a bajo costo, o les ayudamos a nosotros a hacer un pago si es que su seguro no lo cubre por completo. Entonces, lo que hacemos es mayormente educar a nuestra población y así, de esa misma manera vamos, por ejemplo, a Sacramento, vamos a Washington, peleamos para que a nuestros pacientes se les sigan dando los derechos que tienen y que no se quiten los recursos que tenemos, los pocos recursos que tenemos para ayudarlos con el tratamiento. El tratamiento se puede comparar un poco con las diálisis que necesitan de maquinaria porque tiene que hacerse transfusiones de sangre, tengo entendido. ¿No es algo que o la gente se inyecta algún medicamento? Sí. ¿No? Yo no conozco muy bien la medicación, pero ellos se pueden llegar a automedicar, recetado por supuesto y controlado en sus propias casas. En este caso, hemofilia es muy diferente. En hemofilia, el paciente tiene que saber qué tipo de hemofilia tiene. Para hablar un poquito sobre lo que estaba hablando hace un momento, un niño cuando tiene hemofilia, la mamá lo nota desde que está pequeñito, desde que empieza a gatear o desde que le empiezan a salir los dientes. Entonces, es casi imposible que esa persona crezca sin saber que tiene hemofilia. Algo que lo que nos explicaba la doctora, que me gustaría que se entendiera, las mujeres son las portadoras de hemofilia, los hombres son los que lo padecen. En este caso, por ejemplo, mi esposo tiene hemofilia, yo no tengo hemofilia. Por tal caso, mi hijo varón nace sin tener hemofilia, pero mi hija mujer tiene un 50% de posibilidades de que sus hijos varones nazcan con hemofilia y un 50% de que no nazcan con hemofilia. Entonces, así es de la forma como nosotros educamos a nuestra población. Y lo otro es que las mamás en la casa, doctora, se pueden dar cuenta porque los niños sangran demasiado comparado, como usted decía, con los otros. Si se cortan, si se sacan un diente, si se muerden un labio, es decir que es mucho más fuerte el sangrado, cuesta detenerlo, es decir, no para. No para, exactamente, es un sangrado que independientemente de lo fácil con lo que se da, no se puede detener con las maniobras habituales que usamos los médicos en el caso de un sangrado. Es hasta que se infunde o al paciente se le aplica el factor que le hace falta que se logra detener el sangrado que está teniendo. El factor es el medicamento con el cual va a ayudar a cicatrizar. Así que más que cicatrizar nos ayuda a parar el sangrado. Si nos imaginamos que la cascada de coagulación es como un dominó, cada pieza del dominó es una proteína que usamos. Si yo aviento la primera, todo se va y detiene el sangrado. Pero ¿qué pasa si una de esas piezas la saco? Al yo tirar toda la fila, se va a detener y no llego a la parte final. Eso es lo que pasa en la hemofilia. Yo saco el factor 8, saco el factor 9 y al tirar con una lesión, con una cortadura, que se me cae el diente, se dispara toda mi fila, pero no llego a formar mi coágulo. Entonces, hasta que alguien viene y me mete esa pieza que me hace falta, es cuando toda mi cascada funciona como debe ser. Perfecto. Vamos a seguir hablando de este tema que es apasionante por conocerlo y por lo dramático que es. Aquellas personas que tienen esta enfermedad y la conocen, la pueden manejar, pero por ahí a lo mejor usted está pensando de que esa sería la causa del sangrado de sus hijos, de usted o de algún familiar. Nuestra primera pausa y regresamos aquí en Frente a Frente. No se vaya.